que vamos a ver hoy, que figura en el cronograma, es finanzas públicas y actividad financiera. Básicamente, hagan de cuenta que todavía no tienen nada ahí en pantalla, y si yo les preguntara a ustedes qué son las finanzas públicas, ¿ustedes qué me dirían, básicamente? ¿Qué son las finanzas públicas? Escucho. ¿Alguno que quiera ensayar algo? Voy a decir algo por decir, profe, porque no estoy muy seguro. ¿Cómo? Voy a decir algo por decir porque no estoy muy seguro, pero yo me Bueno, tiraría dale. más porque son las actividades tipo justamente de financiación que tiene el Estado, ¿no? La forma de abastecerse, los impuestos, la exportación, importación, Bien, bueno, no el te creas tema que de cambio del dólar y demás. no te creas que dijiste cualquier cosa, anduviste más o menos, hay que afinar un poco el tema, el concepto, pero no está mal, no está mal. Es todo lo referido al gasto público y a los recursos. Bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, y perdón, no pregunté el nombre del que habló antes, porque yo ahora acá no los tengo a la vista, solo lo único que veo es Adrián, profe. Adrián y Valeria, me dijiste. Sí. Bien, está muy bien. Adrián, está bien la introducción, y Valeria, básicamente es eso. Las finanzas públicas básicamente se dedican a estudiar eso, los ingresos, Gasto. que son los recursos, y los egresos, que son los gastos, que configuran lo que es el gasto público. Básicamente de eso vamos a estar hablando. Entonces, antes de ensayar la definición y todo, podemos empezar a hablar de cuál es el origen del término finanzas. ¿De dónde viene finanzas? ¿De dónde surge ese término como tal? Y ahí van a ver en el apunte que ustedes tienen dos orígenes. Uno latino y el otro sajón. ¿Sí? En el latino vamos a arrancar con finire. Ese fue el primer término, el primero de todos. Pero en realidad finire quería decir concluir con algo, como dice ahí en el apunte. ¿Sí? No tiene, hasta ese momento, no tiene un sentido económico. Finire era concluir con algo. Como nos suena a nosotros, como final. Después aparece finatio o finantis, ¿sí? Que ya en este momento, cuando arranca el origen del término, infinatio, es la culminación de algo. Hasta ahí, con el tiempo, empieza a dársele un sentido económico. ¿Pero por qué? Porque es finalizar con algo, con alguna obligación. ¿Sí? Entonces el finatio, o finatis, como dice ahí, sería culminar o finalizar con alguna obligación. Con lo cual empieza a cobrar un sentido medio económico el término. Por último aparece finances. Finances que ya hacía referencia a operaciones bursátiles. Hacía referencia a operaciones bursátiles. Y ahí sí se le da un sentido con finanzas, es un galicismo. Ahí dice galicismo, digo por la duda. El galicismo es un origen que es un término que es de origen francés y que se incorpora, igual que en el origen, se incorpora a otro idioma, como qué sé yo, como boutique, por ejemplo, ¿sí? Es un galicismo. Son términos que se introducen en otro idioma tal y como son en su origen, y el origen es francés, por eso galicismo. Bueno, entonces ese es el término de finanzas. Todo eso por el lado del origen que tenía que ver con operaciones bursátiles. Ya ahí le da un contenido súper económico para concluir, operaciones bursátiles, que tiene que ver con lo que ya entendemos nosotros, por lo menos con finanzas. Fíjense que no estoy diciendo origen del término finanzas públicas. Estoy diciendo origen del término finanzas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o Sí, no? profe. Bien. Sí, bien, profe. Entonces, vamos al origen sajón, ahora, el término sajón. El origen sajón es fine, no son varios vocablos. Directamente vamos al vocablo que le dio origen, que era fine. Y como bien dice ahí, era, para explicar esto nos tenemos que situar en la época de los señores feudales. Acuérdense cómo era esto. Acuérdense, si hablamos de señores feudales, hablamos Edad Media. Diría el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, ¿sí? Allá por el 1500, por ahí. Entonces,
¿Qué eran los señores feudales? Los señores feudales eran los dueños de la tierra. Y los que ocupaban la tierra eran los vasallos. Entre ellos había lo que se conocía como un pacto de vasallaje. El pacto de vasallaje incluía obligaciones y derechos cruzados. Entonces, el señor feudal se obligaba a otorgar la tierra, ¿sí? Y además a proteger a los vasallos. Los vasallos lo que hacían además era trabajar en la tierra y a cambio de eso le pagaban. Ahí en el apunte ustedes van a tener como que este pago, este fine, que es el que da origen al término, era en el momento que vendían la tierra. Hay biografía que dice que era en el momento que vendían la tierra y hay otra biografía que dice que era el pago que le hacían los vasallos al señor feudal en todo momento. Vamos a quedarnos con lo que dice el apunte, con esa bibliografía, con el apunte. Y el apunte dice que en ese momento los vasallos tenían derecho a ocupar la tierra y a trabajar la tierra. Y de golpe lo que también tenían derecho era trasladarse. Si querían podían abandonar esa tierra. Y en el momento que querían trasladarse o querían venderle la tierra a otro, ¿sí? Arrendarle a otro, bueno, en ese caso le tenían que pagar al señor feudal este fine. Esto que, como es el pago de los que, figúrense que en ese momento el que tenía la manija, digamos, era el señor feudal. Entonces, en ese caso, esto de pagarle al señor feudal, que era el que te albergaba, comienza a parecerse, ya te doy la palabra, comienza a parecerse a lo que es un tributo. ¿Sí? Empieza a tener una connotación medio parecida a lo de un tributo. Entonces quedó fine como este término de finanzas. ¿Sí? Contame, a ver, ¿quién era el que iba a hablar? ¿Quién quiso hablar? No sé si fui yo o qué, pero se cortó un cachito y no le entendí lo último que dijo. Bien, lo último que dije respecto del pago. El último minutito, digamos, porque se cortó y no se escuchó. Bien. Que estaban que cuando querían transferir la tierra a los vasallos o querían dejarle la tierra a otro, tenían que pagarle al señor feudal este fine, que empieza a funcionar como si fuera una especie de tributo que le pagaba el vasallo al señor feudal. Y ese es el origen, eso se llama, ese tributo, esa especie de tributo se llamaba fine. Y este fue el origen de finanzas. ¿Sí? Fíjense que siempre hablamos de finanzas y no, insisto, no hablamos de finanzas públicas. Si esto entendemos por finanzas, cuando hablamos de finanzas públicas, ¿qué es lo que le agregamos? ¿El Estado, profe? Exactamente, exactamente. Cuando a esto de que las finanzas, que básicamente tiene que ver con esto de recursos que van y vienen, le agregamos la parte pública, bueno, entonces tiene que ver con las finanzas del Estado. Bien, entonces sí, vamos a ensayar una definición de finanzas públicas, que es la que tienen ustedes ahí. Y dice que es la ciencia que estudia el gasto público y los recursos públicos, teniendo como sujeto activo al Estado y como sujeto pasivo a los ciudadanos, ahora lo vamos a empezar a llamar contribuyentes. ¿Sí? Es la ciencia que estudia, de vuelta, el gasto público y los recursos públicos, teniendo como sujeto activo al Estado y como sujeto pasivo a lo que a partir de ahora vamos a empezar a llamar contribuyentes. ¿Está? La ciencia que estudia. Y esto para que se acuerden. La ciencia que estudia el ida y vuelta de la plata, de parte del Estado. ¿Las finanzas qué son? Las finanzas públicas ¿qué son, básicamente? Lo dijo Valeria. Son los recursos que toma el Estado y los gastos que realiza. ¿Sí? Los recursos que toma el Estado es todo lo que recauda y además, cuando hablamos... Básicamente los ingresos y egresos, profe. Básicamente, ingreso y egreso. Pero lo que le quería por ahí explayar un poquito es que cuando habla de recursos del Estado, no hablan nada más que de lo que recauda. Porque tendemos a pensar eso, que es lo que recauda... Las propiedades y demás también. Exactamente, todos los recursos con los que cuenta un Estado, y que están acreditados como tal, que están dentro del tesoro del Estado. Todos esos recursos entran en este estudio de las finanzas públicas y todo lo que el Estado eroga y gasta. Que es lo que ustedes van a ver, esa parte como ustedes después todo esto van a ver, ahora están empezando en la parte técnica de la materia. Van a ver que después van a tener una clase de gastos públicos,
después van a tener otra clase de recursos, y están haciendo, después más adelante presupuestos que toman los gastos y los recursos de un año. Pero fíjense como siempre estamos hablando de lo mismo, de los gastos y de los recursos que tiene un Estado. ¿Estamos? Bien. Vamos a otro tema que son las diferencias. Si ya tenemos más o menos qué son las finanzas públicas, ahora vamos a tratar de... Ahora que le pegue con el coso va a ser un tema, ¿no? Vamos a tratar de diferenciar, porque yo acá no lo estoy viendo lo que tienen ustedes adelante, o veo una parte que está mal recortada. No importa. Vamos a ir viendo. Ustedes tienen, sí, la primera del sujeto. Vamos a ver las diferencias que hay entre finanzas públicas y finanzas privadas, para que empecemos a comparar. Si yo les tuviera que decir un anticipo ahora, las finanzas públicas son las finanzas del Estado, como venimos diciendo hasta ahora, y las finanzas privadas, ¿qué se les ocurre que son? Todo lo que no sea público, lo que De sea los privado. particulares. Que sería, Privado. exactamente, las finanzas de los particulares, por eso las finanzas privadas, todo lo que tenga que ver con las finanzas de los particulares, las finanzas públicas del Estado, y las finanzas privadas, las de los particulares. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trazar un paralelismo y ver cuáles son las diferencias de una y otra, eligiendo caprichosamente 5 criterios. Acuérdense que siempre que diferenciamos, clasificamos, lo que hacemos es exponer conforme a determinados criterios. Acuérdense siempre eso. Digo, para perderle el miedo a esto de las clasificaciones y todo, porque hablamos de clasificaciones y enseguida dicen, uy, tengo que memorizar. Y clasificar es eso, tomar determinada cuestión o determinada materia y enfocarla primero con un criterio determinado, o sea, mirarla de una forma y entonces la clasificar. La mirás de otra forma, con otro criterio y la clasificás. Lo que vamos a hacer es algo medio parecido, pero diferenciar una con la otra. Vamos a decir, ¿las finanzas públicas y las finanzas privadas son distintas? Bueno, ya arrancamos diciendo que sí, que las finanzas públicas son del Estado y las privadas son de los particulares. Ahora lo que vamos a decir es decir, bueno, ¿cuáles son entonces las diferencias? Y bueno, tomamos cinco criterios diferentes. El primer criterio es el sujeto activo. El primer criterio que toma el apunte. Y de acuerdo al sujeto activo, las finanzas públicas, el sujeto activo va a ser el Estado nacional, provincial o municipal. Acuérdense que tanto el Estado nacional como el provincial como el municipal tienen distintas formas de recaudación. Y a manera de anticipo les puedo decir que tanto el Estado nacional, el provincial como el municipal cuentan, y con el tiro estas cosas para que vayan después linkeando los temas cuando lleguen. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la primera clase cuando hablamos, les dije que la materia tenía una forma, nosotros atravesamos la materia así, vamos explicándola como si fuera un cuentito. Así, la clase 1 tal cosa, la clase 2 tal cosa, la clase 3, así. Pero en rigor, si uno pudiera encontrar la manera, en realidad habría que abarcarla toda, porque los temas, por ahí el tema que estamos viendo acá se relaciona con esto que está acá, y este tema que está acá se relaciona con este de acá. Por eso es una cuestión metodológica, no nos queda otro que arrancar como si fuera un cuentito y tomar tema por tema. ¿Sí? Entonces, hoy, por ejemplo, en este afán de que linkeen temas y que miren ese cuadro que hicimos la primera clase, ¿se acuerdan? El dibujito de la primera clase. Bueno, cuando miran eso, van a ver que hay un tema que se llama poder tributario. Sí. El poder tributario es esta facultad que tiene el Estado de poder crear tributos. Después vamos a ver qué es eso. Esa creación de tributos, esta facultad la tiene el Estado, pero tanto sea Estado nacional, provincial o municipal. De diferentes maneras, porque no todos pueden crear cualquier cosa, pero sí sepan que tanto el Estado nacional, el provincial como el municipal tienen poder tributario. Bien, de vuelta. Entonces, según el sujeto activo, según el sujeto activo, las finanzas públicas, su sujeto activo va a ser el Estado nacional, el provincial y el municipal. ¿Sí? En cambio, el sujeto activo en las finanzas privadas, y bueno, son los particulares, ahí no cabe duda. Entonces el sujeto, en uno es el Estado, en sus 3 esferas, y en el otro son los particulares. El segundo criterio que tienen ahí es naturaleza de la gestión. Fíjense, ahí lo tienen en el cuadro, pero piénsenlo de esta manera, naturaleza de la gestión. En el Estado, ¿qué es lo que pasa primero? Primero en el Estado, como bien dice ahí, se determina cuál va a ser el nivel de gasto necesario, para después recaudar en función de ese gasto. ¿Entienden esto o más o menos? Como que se planifica Sí, profe. primero y después se ve de dónde se saca.
Claro, claro. Primero, ¿por qué? Porque el Estado es un gran... satisface necesidades todo el tiempo. Entonces el Estado lo que hace es decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades que hay que satisfacer? Todas estas. Este es el nivel de gasto que vamos a tener. Bueno, entonces hay que recaudar en función de ese nivel de gasto. Primero se calcula, se determina el nivel de gasto y después entonces se recauda en función de ese nivel de gasto. En las finanzas particulares, si no, constantes ustedes mismos, funciona al revés. Generalmente, si más o menos tenemos una vida medianamente ordenada, lo que hacemos es primero miramos el bolsillo para ver qué capacidad tenemos de gasto y después calculamos. O sea, primero vemos lo que ganamos, lo que recaudamos o lo que ganamos, para después ver cuál va a ser nuestro nivel de gasto. Si queremos una vida más o menos equilibrada. ¿Estamos? Mario, esto tiene que ver con la posibilidad o la capacidad que tiene cada uno de los sujetos de obtener esos recursos, me imagino, porque, por ejemplo, el Estado, si en su presupuesto pone la educación, pusiera la educación, la salud, de todas maneras lo tiene que hacer, entonces si no lo recauda, lo puede emitir, poner. Pero el privado, si no tiene el recurso, se le complica poder cumplir con lo que estaría pactando de antemano. Por eso el Estado primero lo planifica y después ve de dónde saca, y el privado primero ve lo que tiene y lo planifica en base a lo que tiene. Por supuesto, por supuesto. Igual te voy a decir algo, que era lo que te iba a aclarar en el final, pero lo adelanto, mejor. Esto es el inicio de la finanza. Ustedes hoy están viendo diferencias, estamos estudiando finanzas. Después con el tiempo se van a dar cuenta que tampoco es tan así como lo están viendo hoy de parte del Estado. El Estado no es que calcula y dice, ¿cuántos gastos tengo que...? Bueno, tantos son los gastos que necesito para satisfacer necesidades, entonces salgo a recaudar eso para poder satisfacer todas esas necesidades. En rigor, el Estado, cuando para eso cuenta con toda una organización, ¿no? Y hay una cierta parte dentro No, para allá. Fuera. Fuera. Bueno, ¿me puedo quedar? Ay, perdóname, profe. Es mi perra. Es la perra que está aquí arriba. Perdóname. De golpe sentí que me sonaba, digo, fuera, digo. Fuera. Casi salgo corriendo. El micrófono estaba abierto. No, profe, discúlpame. Bueno, discúlpame, chicos. Saca el Firulai y seguimos. Entonces. Bueno, entonces estaba. Pablo, creo que vos me habías dicho antes del tema de este. Y lo que hay que pensar es que el Estado tampoco tiene una capacidad ilimitada de recaudación. Entonces, el Estado es cierto que primero se fija cuál va a ser el nivel de gasto y después sale a recaudar en función de ese nivel de gasto para satisfacer esa necesidad. Pero lo cierto, y lo van a aprender más adelante en la materia, cuando veamos presupuesto, por ejemplo, que el Estado en realidad mira cuál es el nivel de gasto, pero con un ojo también mira cuánto puede llegar a recaudar. Porque hay un punto límite que sobre eso el Estado no va a recaudar más. ¿Sí? Y eso está calculado por las distintas instancias. Hay instancias dentro de la estructura estatal que se dedican a hacer ese cálculo de recaudación. Y le pueden decir, mirá, estimamos para el año que viene vamos a recaudar, el nivel de recaudación va a ser tanto. Después ponele que podamos satisfacer otros gastos porque nos endeudemos, porque emitamos moneda, pero hasta ahí en un momento se corta. Por eso digo, si nosotros tomamos esto al pie de la letra, así a rajatabla, y decimos, bueno, pero el Estado lo que hace es primero quiere saber cuál puede ser el nivel de gasto y empezar a recaudar para eso. Bueno, en rigor, eso es la teoría. En la práctica lo que pasa es que es eso, pero controlándose, sabiendo que más de un determinado nivel de recaudación no va a tener. Ustedes piensen que los recursos son limitados, por eso son económicos, ¿sí? Son escasos los recursos, por eso hablamos de recursos económicos, eso es lo que hace que los recursos sean económicos, que son escasos, por definición. Profe. Y las necesidades no son infinitas, pero más o menos tienden a ser eso. Están muy por encima de lo que son los recursos. Alguien estaba hablando y no sé quién era. Decime tu nombre. Sí, lo que yo le quería decir es porque tiene que haber algún límite del tema de los tributos, ¿no es cierto? El Estado debe tener límites, tiene que tener límites, ¿no? Para el tema de los tributos. El Estado, perdóname, pero ahí hay una parte que yo no sé si este parlante es medio, pero repetime esa parte. Lo que sucede es que el Estado, y hay algo en el medio que, decímelo más pausado porque no te lo escucho. Ahí voy de vuelta. Me imagino que el Estado tiene un límite para el tema de los tributos, ¿no es cierto?
Ahora sí entendí, que el Por Estado ahí tiene un límite para los tributos. Sí, Sí, claro que sí. Y a esto me refería. Vos, este límite que tiene de recaudación obedece lo que mide, que eso también lo van a estudiar en la materia, lo que mide la relación que hay entre lo que el Estado cobra de tributos versus lo que la gente gana, o sea, lo que te cobra el Estado respecto en tributos, respecto de lo que vos ganás, se llama presión tributaria. Después van a ver que se puede calcular la presión tributaria a nivel país, por sectores, ¿sí? Por sectores, por niveles, pero no importa. Vamos a una presión tributaria por país. Si la presión tributaria es X, no importa, el 40%, no importa cuál es la presión tributaria. Ellos tienen hecho cálculo, el Estado tiene calculado. Vos me decís, bueno, necesita más guita, recauda más, mete más presión tributaria, pero en rigor, si la presión tributaria tiene un máximo, que pasado ese máximo lo que empieza a generar es mucha evasión. Entonces, lo que vos te crees que ganás porque cobrás más tributo, porque inventás tributos nuevos, en realidad lo perdés por el lado de la evasión. Entonces sí, hay un límite. Me suena eso. Ese límite no está escrito, perdón, no te dejo hablar, Pablo. Ese límite, digo, no está escrito en ningún lado. No es, la presión tributaria puede ser de tanto o no más. No está escrito en ningún lado, pero en rigor lo marcan los hechos. ¿Sí? La imposibilidad de tener más presión tributaria porque entonces se te va y no te paga nadie. Y es peor el remedio que la enfermedad. Iban a decir algo, eran dos que iban a hablar. Pablo y una chica que no sé quién. No, yo decía que me suena a ese caso. Y sí, claro que te suena. Más vale. Nosotros tenemos el gran problema que estamos teniendo nosotros, que tenemos una presión tributaria muy alta. Dicho así solo, no dice nada. Si yo digo, Argentina es un país con presión tributaria alta, no termino no expongo nada, no expongo el problema. Porque Suiza también es un país con presión tributaria alta. Por ahí el problema que tenemos nosotros es que tenemos una presión tributaria como si fuéramos un país de primer mundo y con presión tributaria alta, pero los servicios son como un país de tercer mundo. La contraprestación no es la misma, claro. ¿Cómo? La contraprestación del Estado no es la misma. Exactamente. Si la presión tributaria, si vos supieras que lo que... Voy a decir una barrabasada, pero no importa, tío, por tirar. Pero si vos supieras que de lo que ganás tenés que pagar el 40% de impuestos, yo te digo, de lo que ganás tenés que darme el 40%. Y vos zapateás como loco. Ahora, en este contexto. Pero si yo te dijera, en otro contexto distinto, me tenés que dar el 40% y vos sabés que tenés unos hospitales de la Gran 7 y no tenés que pagar prepaga, que podés mandar a tu hijo a una escuela pública y tienen la misma capacidad en las aulas, la misma capacidad operativa que una escuela privada, si vos supieras que el transporte público funciona fenómeno, qué sé yo. Y por ahí, claro, lo pagás con gusto, porque el otro 60% me lo patino de joda, porque no tengo más nada que poner como obligación. ¿Entendés? Ajá. Este es el tema. Hasta una discusión de amigos surgió. Me dice, bueno, ¿por qué quiere decir que sea una presión tributaria alta? Que está mal. Si a vos te dicen, aquel país tiene una presión tributaria alta, con eso solo no te alcanza para saber si está bien o está mal. Depende del contexto, claro. Claro. Depende del contexto. Me compré un auto que sale tanta guita, pero eso no te dice nada. Qué caro. ¿Qué sabes que me compré? Capaz que me compré una super máquina. Capaz que es más caro el tuyo, que es un auto, qué sé yo, un fitito y te salió mucho más barato, pero en relación fue mucho más caro. O tal vez es caro para mí, no para vos. Eso es otra historia, ¿no? Eso es otra historia. Eso, tal cual, eso tiene que ver con el bolsillo de cada uno. No quiero entrar en esa discusión. Vamos a poner dos personas que ganan igual. Y una dice, me compré un auto de tanto. El otro le dice, qué caro. Pero si todavía no te dije cuál es el auto, ahora si yo te digo, el auto tiene todas estas prestaciones, y vos ya lo mismo, pasa lo mismo. Argentina es un país que tiene presión tributaria alta. Ese dato no dice nada. O sea que ese dato se complementa con lo otro. Tiene presión tributaria alta y tiene unos servicios de baja calidad. Y eso claro, también tendría que ver si uno paga, por ejemplo, impuestos o tributos por algo que sirve realmente y es alto. Bueno, no es lo mismo decir, bueno, tengo que pagar tanto por un servicio que me brinde lo que necesito y que esté en condiciones, a pagar algo alto y que no funcione. Es exactamente lo que estamos hablando. Es exactamente eso. Vos tenés que, digamos, los que tenemos la fortuna de tener una obra social, bueno, bárbaro, tenemos la obra social. Entonces, cuando nos pasa algo, vamos para la obra social. El que tiene la fortuna también de pagarse una prepaga, bueno, se paga la prepaga, no tiene problema. Pero el que no tiene una buena obra social,
o no tiene una prepaga y tiene que ir al hospital público y zapatea como loco, porque el hospital público está como está. Y sabemos que hay escuelas públicas que tampoco están bien. Y bueno, esto es el tema. Pero después que el dato de cuán alta es la presión, así solo no me dice nada. Este sería el tema. Nos fuimos todo de tema con esto a partir de lo que decías vos, Pablo, de primero calcular los gastos. Lo que quise decirte y quise dejar bien claro es que tampoco puede el Estado libremente decir, bueno, voy a satisfacer todas estas necesidades, entonces necesito toda esta plata. Porque hay veces que sabes que no vas a tener esa plata. De hecho, linkeamos con otro tema más, presupuesto. Cuando vean presupuesto, y van a ver que el presupuesto es esencialmente político. ¿Por qué decimos que es político? Porque es donde se toma una decisión. ¿Qué decisión se toma? Y la decisión es, yo tengo todas estas necesidades para satisfacer, y sé que todas no voy a poder satisfacer, porque no voy a contar con los recursos de satisfacer todas. Entonces lo primero que hago es, las jerarquizo, ¿sí? Las ordeno, digo cuál para mí es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera en orden de importancia, y después trazo y digo, hasta acá voy a poder satisfacer, estas otras van a quedar sin que pueda satisfacer. Y es una decisión política. ¿Está? Empujada por cuestiones que tienen que ver con guita. Pero eso termina siendo la prioridad que le dé yo a una necesidad o a otra termina siendo una decisión política, una decisión. Y otra cosa más, concepto. Cuando hablamos de política, hablamos de decisión. Es eso, la política es tomar decisión. Lo otro es panfletería. Pero digo, hacemos política cuando tomamos decisión. Nosotros solemos relacionar la palabra política a política partidaria. Eso es otra cosa, política partidaria. Pero en realidad cada uno de nosotros hace política con su vida, porque toma decisiones. Esto es política. Por eso cuando hablamos de una empresa, ya te dejo. Hablamos de una empresa, es buenísima porque yo cuando digo ya te dejo, se lo digo al parlante. Pero no, es acá, ya te dejo hablar. Claro, cuando me habla el parlante, entonces yo le contesto al parlante. Es fabuloso. Pero, digo, perdón, y cierro con esto. Digo, cuando se escucha hablar en la política de la empresa es tal, bueno, lo que está queriendo decir, las decisiones que toman la empresa van en esta dirección. ¿No? Sí, ahora sí, te dejo hablar. No sé quién era una chica, pero no sé quién. Liliana, cuando dice sujeto activo, y en las finanzas públicas sería el Estado Nacional, el Estado Provincial, ¿a qué se refiere al sujeto activo? Te vas a empezar a familiarizar con el término del sujeto activo y te lo voy a explicar con otro tema distinto, por ejemplo. Sí. Se dice que el sujeto activo, en la relación, por ejemplo, la obligación tributaria, que es la relación jurídico-tributaria, que la vas a ver más adelante próximamente en esta sala, lo que dice que hay un sujeto activo y un pasivo. El sujeto activo es el Estado, el sujeto pasivo son los particulares. O, en este caso, empecemos a hablar ya más que de particulares, de contribuyentes. Pero ¿por qué el sujeto activo es el Estado? Que es tu pregunta. Porque es el titular de la pretensión crediticia. Es el Estado el que acciona. ¿Sí? Si el Estado no acciona, yo no pago. Pero yo no pago. Eso lo van a ver después. Creo que en la primera clase algo le dijimos. Los impuestos, los tributos son por ley. Se crean por ley. Vale decir, fíjense que ahora uso poco la palabra impuestos y más la palabra tributos. Porque en realidad lo que quiero significar es algo que quiero que ustedes también empiecen a manejar. A entender que lo que crea el Estado son tributos. Y después ustedes van a aprender que parte de esos tributos son impuestos, parte son tasas y parte contribuciones especiales. Entonces, genéricamente hablamos de tributos. Después vamos a tener la clase donde sepamos diferenciar uno de otro. Pero lo cierto es que para que haya un tributo sí o sí es por ley. ¿Y esto por qué? Porque es una obligación para nosotros pagar un tributo. El Estado usa su poder de imperio para obligarnos. Entonces, el Estado, una vez sancionada la ley que crea el tributo, y una vez que nosotros incurramos en lo que decimos el hecho imponible, es el Estado el que va a accionar para cobrarme. Por eso decimos que el sujeto activo es el Estado, y el sujeto pasivo es el contribuyente que pone guita cuando el Estado se la pide. Porque no se la pide amable, no es que le invita, hace una rifa y lo participa. Sino cuando el Estado te pide es porque hay una obligación legal de tener que pagarlo. Y el que acciona eso continuamente, y por eso el sujeto activo, es el Estado. Ok. ¿Está? Usted dijo, el sujeto activo es el titular de...
Titular de la pretensión crediticia, se dice. Ahí está. Que es ni más ni menos que decir que es el que quiere cobrar, el que acciona para cobrar. Es eso. Bueno, hasta acá estamos. Vamos entonces a la siguiente que tienen ustedes, que es obtención de los recursos. Es otra diferencia. ¿Cómo se obtienen los recursos? Por parte de las finanzas públicas y en las finanzas privadas. En las finanzas públicas, la inmensa mayoría de los recursos se obtienen por tributos. Es cierto que hay otra forma de obtener recursos, pero es menor. La mayor parte de los recursos del Estado provienen de tributos, de lo que le cobran a las personas, a los contribuyentes. Y mientras que en la finanza privada suele ser el trabajo el que provee de esos recursos. La obtención de los recursos en la finanza privada es nuestro trabajo, sea por el lado del honorario, sea por el lado de un sueldo, pero en realidad es el trabajo el que nos proporciona a nosotros los recursos. Mario, por ejemplo, los aranceles aduaneros, ¿entran dentro de los tributos también? Sí, ¿dijiste municipios? No. No, los aranceles aduaneros. Sí, claro, entra dentro de lo que son los tributos, de lo que es tributos aduaneros, ni más ni menos. No tengo mucho más que decirte, sí que entra en los recursos. Lo único que te puedo decir es que son, todo lo que sea aduanero, por ejemplo, no se coparticipa, así que cuando se hacen retenciones, exportación e importación, por ejemplo, esa guita que no se coparticipa, pero sí, está dentro de los tributos. Todo lo que se cobre tiene que ser por ley. Posibilidad de ahorro es el siguiente criterio. La posibilidad de ahorro. Estado y particulares. Finanzas públicas y finanzas privadas. Las finanzas públicas tienen posibilidad de ahorro. En principio, diría que no. ¿Y por qué? A ver, os escucho. Porque siempre va a haber algo para hacer en el país. O sea, siempre va a haber alguna necesidad para cubrir. Por lo que decía antes, que hay ciertas necesidades y hay un límite de recaudación, siempre ¿Cómo? ¿Al qué? como lo decía antes, que hay muchas necesidades, pero hay un límite de ingresos, o sea, de la recaudación. Siempre algo que puede quedar afuera, entonces sería casi imposible el ahorro. Está bien, yo diría que la combinación de las dos cosas que... ¿Tu nombre es? Liliana. Liliana, es la combinación entre lo que dice Liliana y lo que dice Pablo. Porque, Liliana, vos dijiste porque siempre va a haber algo que cubrir. Y Pablo decía porque no alcanza la plata, ¿no? Una cosa así. No, digo, si le sobrara dinero al Estado, tenemos dos posibles condiciones. O una sociedad totalmente feliz y satisfecha, cosa que dudo que exista, o una sociedad que está necesitando algo. Si me sobra plata, quiere decir que no puse en algún lado, así que tengo que ir a ponerla ahí. Bien, y tiene una contrapartida además. Yo te completo un poquito lo que vos decís. Si a vos te está sobrando plata, ¿de dónde la estás sacando la plata? Porque son recursos que no estás Cobrando destinando. de más. Son recursos del Estado, que salen de dónde. Me estás cobrando de más. Los tributos. De nosotros, Exactamente. de los contribuyentes. Si vos lo que buscás es satisfacer necesidades y bienestar general, o sea, apuntás tu gestión a los contribuyentes y te está sobrando plata, en principio, bueno, entonces les estás cobrando de más. Claro. Claro, Podría cobrar menos. Lo que había dicho antes, que primero se determina el gasto y después lo que se va a recaudar. Sí. Así, De alguna manera está recaudando de más. Por Claro. eso decimos que en principio el Estado no tendría capacidad de ahorro. Ahora, a esto viene alguno y te puede decir, te puede retrucar, bueno, pero existen fondos anticíclicos, no son un ahorro. Bueno, qué sé yo. Por eso digo, en principio, no. No debiera ahorrar porque implicaría que está cobrando de más. Sí. Porque está dejando necesidades insatisfechas también. Hasta te tomo eso. Nosotros no estamos muy acostumbrados porque vivimos en el tercer mundo y para nosotros es así, siempre hay necesidades insatisfechas. Pero vamos a pensar que esto es un lugar que está absolutamente, vivimos, no sé, en Superlandia
y tenemos todas las necesidades satisfechas. Nadie está disconforme y nadie necesita más nada. Bueno, si nadie necesita más nada y a vos te está sobrando guita, empezá a cobrarme menos entonces. Porque quiere decir que estás necesitando menos para satisfacer necesidades de lo que me estás cobrando. Claro. ¿Ves? Insisto, a todo esto es desde, lo podemos estar hasta pensado. Ahora, si vos me decís, ¿existen fondos anticíclicos? Y sí, hay países que manejan fondos anticíclicos, y acá hay una ley que todavía no se derogó, que hablaba de eso, de que una parte de la recaudación se destinaba a un fondo anticíclico. ¿Qué quería decir fondo anticíclico? Era que para los momentos como este, en los momentos en que la economía se deprimía o que la recaudación caía abruptamente, tocar los fondos del fondo anticíclico. Cíclico porque los ciclos económicos. Eso. Entonces, cuando estaba abajo, ahí se usaban fondos del fondo anticíclico, ¿vale? La redundancia. Y cuando se emparejaba y empezaba a ir el ciclo para arriba, entonces se seguía ahorrando en el fondo anticíclico. Bueno, eso Porque guardaban un canuto. ¿Eh? Como Un canuto. O guardaban un canuto, claro. Muy bien. Es un canuto. Muy bien. Muy bien. Pero en principio diríamos no habría posibilidad de ahorro por parte del Estado. Mientras que no hay ningún problema con que ahorren los particulares. Si les da el bolsillo para ahorrar, en particular bien puede ahorrar. Eso no, ahí no admite discusión. Y por último, los fines. Y los fines del Estado, de las finanzas públicas. El fin de las finanzas públicas es el fin del Estado, básicamente, que es no el fin de concluir, sino el fin de finalidad, de objetivo. El fin de las finanzas públicas es el bienestar general. ¿Sí? Utilizarla de la mejor forma posible para aportar a esto que es el fin último del Estado, que es el bienestar general. Mientras que el fin de las finanzas privadas es el bienestar particular. ¿Sí? Yo trabajo y trato de estar bien yo, más allá del sentido solidario que pueda tener. Pero en principio el fin es estar bien yo, estar bien con mi familia, qué sé yo. Que de hecho están relacionados igual, porque el bienestar particular hace que vos puedas aportar al bienestar general a través de los tributos, obviamente. Sí, claro que sí. Uno de la mano del otro. Esto es otra cosa que lo dice en alguna parte del apunte, creo que en el final. Pero en rigor, están las finanzas públicas y las finanzas privadas están íntimamente relacionadas. Porque como vos bien decís, Pablo, a la medida que la gente tenga un ingreso como corresponde, seguramente va a poder tributar más. Si tributa más, le va a dar más plata al Estado, el Estado puede satisfacer más necesidades, puede inyectar más plata al mercado, a esa economía. Bueno, en fin, por eso están íntimamente relacionadas. Claro. Si las finanzas públicas caen, seguramente el Estado tiene que recortar gastos. Si recorta gastos, entonces eso resiente la economía porque hay menor gasto público. Esto es algo que lo van a estudiar cuando vean gasto público. Van a ver los efectos económicos del gasto público. Y ahí vamos a estar hablando qué pasa cuando se aumenta el gasto. O qué puede llegar a pasar si el gasto cae. ¿Sí? Entonces, ¿tiene efectos sobre las finanzas privadas? Claro que sí. Y al revés, lo mismo. Porque como bien dijiste, Pablo, si las finanzas privadas, si a todos nos va fenómeno, pagamos impuestos sin ningún problema. Ahí bajamos el nivel de evasión. ¿Sí? Seguramente, si nos va bien, además, seguramente vamos a consumir más, y si consumimos más, es más impuestos que recauda el Estado, más tributos. En ese caso podemos hablar hasta directamente de impuestos, porque cuanto más compramos, no sabemos que hay un impuesto que es el IVA, más compramos, más consumamos, más recauda el Estado. Así que están íntimamente relacionadas. Por eso la desocupación, la desocupación y la informalidad pegan tan directo en esto de las finanzas públicas. Totalmente, claro que sí. La marginalidad, ¿cómo fue que dijiste vos? No dijiste Informalidad. La informalidad pega directamente porque no se declara, lo que se tiene que declarar y se paga menos. ¿Sí? O nada. Y ni que hablar del tema de como es la desocupación. La desocupación directamente no se declara, no se tiene. Si no hay trabajo, no hay consumo, así no gira la rueda, ¿no? Y no hay capital. De paso, dicho sea de paso, acuérdense, vayan limpiando materia, pero acuérdense que la gran fórmula que decía que el ahorro era igual a la inversión. O sea, si la gente no tiene para ahorrar y para poner en el banco tiene para puede prestar. invertir. Y si no tiene para prestarle al que quiere invertir, el que quiere invertir no puede invertir. Y ese es todo el círculo vicioso. Bien.
déjenme ver acá. Bueno, acá un poco dice eso, ¿no? De la relación que hay en una y otra. Pero además, las finanzas públicas, que es lo que sigue ahí en el apunte, tienen relación con otras ciencias. ¿Sí? Acá no me voy a detener demasiado, sí vamos a agarrar con cada una, pero están ahí puestas en el apunte, no ofrecen mayor dificultad. Sí es cierto que tienen que saber que se relacionan las finanzas públicas con otras ciencias. La primera que tienen ahí es la historia, ¿no es cierto? Porque a mí no me aparece en el cartel, tienen la historia. ¿Eso no? Sí, profe. Sí, la historia, profe. Bien, tiene historia. ¿Y cómo se relacionan las finanzas públicas con la historia? Y bueno, porque para manejar las finanzas públicas tenemos que conocer bien la historia, porque los que están a cargo del manejo de las finanzas públicas, acuérdense, siempre que hablamos de finanzas públicas, es la ciencia que estudia los ingresos y los egresos. Entonces, para una mejor aplicación de esos ingresos y los egresos, tenés que conocer la historia para saber lo que pasó y no repetir cosas que sabés en las que te puede ir mal, teniendo muy en cuenta cuál es el contexto en ese momento y el contexto de tendencia actual. En eso también quiero hacer hincapié, porque también estoy cansado de escuchar gente que dice, esto no funciona nunca, ¿por qué lo haces de vuelta? Bueno, que no haya funcionado antes no implica que no funcione ahora, porque quizás el contexto de ahora sea distinto, o al revés, ¿no? O al revés, o aplicar algo cuyo contexto y todo fue igual y volvemos a aplicar lo mismo, bueno, si antes no funcionó, es muy difícil que vuelva a funcionar. No, pero digo, para eso tenés que conocer la historia. Después habla de la estadística, y la estadística aporta datos. La estadística se relaciona con un montón de ciencias que tienen que ver con manejo de dinero. Y una de las ciencias, como la finanzas públicas, no puede no apoyarse en la estadística. Para poder tomar decisiones. Después van a ver que vamos a hablar un poco de... Porque en rigor, miren cómo es. La finanza pública es la ciencia que estudia los ingresos y los egresos del Estado, ¿no? Para hacerlo cortito. Los recursos y los gastos que realiza el Estado. Los recursos que obtiene y los gastos que realiza. Y bueno, entonces estudia eso. ¿Y eso qué es? Bueno, eso van a ver ahora en un ratito que eso de obtener recursos y gastar es la actividad financiera del Estado. Entonces, en definitiva, podríamos decir que las finanzas públicas se dedican a estudiar la actividad financiera del Estado. ¿Está? Entonces, y esa actividad financiera, seguramente, para poder realizarla, me voy a tener que apoyar en la estadística para tomar mejores decisiones. Uno de los elementos de esa actividad financiera van a ver que es el elemento político, que es la toma de decisiones. Entonces, para yo poder tomar mejores decisiones, seguro me voy a tener que apoyar en la estadística. Derecho público. En realidad, ahí lo enfoca a las políticas públicas, pero en rigor yo diría que el derecho público tiene que ver con todo lo que sea que intervenga el Estado. El Estado siempre, en cada cuestión en que uno de los sujetos sea el Estado aparece el derecho público. ¿Sí? No me acuerdo si acá lo dije, pero el derecho público tiene la característica de que en el derecho público no están ambas partes en igualdad de condiciones. No, acá no lo dije en contabilidad pública. No están en igualdad de condiciones. El derecho público está asignado por una característica muy particular, y es que el Estado está siempre por encima de los particulares, porque el Estado lo que defiende es un interés superior. ¿Sí? Y por eso, como el Estado tiene en miras un interés superior, que es el bienestar general, está por encima de los particulares. Derecho constitucional. ¿Cómo se relaciona con el derecho constitucional? Bueno, porque en la Constitución está bien clara cuáles son las competencias. ¿Sí? Si ustedes agarran las competencias, me refiero a lo que hace a las finanzas públicas. Un ejemplo muy simple lo tiene cuando la Constitución le dice qué impuestos puede crear y cobrar la nación y qué impuestos puede crear y cobrar la provincia. Las provincias, perdón. Y además dice cuáles pueden ser los que pueden crear los municipios. Entonces ahí las finanzas públicas, el manejo de esto que puede recaudar el Estado, que puede gastar, sobre todo lo que puede recaudar, bueno, está enmarcado en lo que es el derecho constitucional también, que es el que dice qué puede recaudar el Estado nacional y qué no puede recaudar. Después tienen
La contabilidad, bueno, esa es una relación muy obvia, ¿no? Las finanzas públicas tienen que ver con la actividad financiera, estudia la actividad financiera y la actividad financiera, todo lo que sea actividad financiera, ingreso, salida, así sea público, así sea particular, debe contar con un sistema de información y debe registrar esas operaciones. Y ahí tiene relación con la contabilidad. Las matemáticas es más obvio todavía, la relación que tiene finanzas públicas con la matemática. Todo aquello que tenga cálculo tiene relación con matemáticas. Básicamente van a ver que el apunte se toma como 5 renglones para decir eso. Pero básicamente la relación que tiene la finanza pública con la matemática no se podría realizar cálculos si no existiera la matemática. Es eso. Con la sociología. Y esto tiene que ver con la parte, el efecto que puede causar en la sociedad el tomar decisiones, determinadas decisiones de política, hacer política, tomar decisiones y el efecto que puede causar en la sociedad. Tenés que tener en claro este tema, cuál puede ser el efecto en la sociedad para un mejor manejo de las finanzas públicas, de esta actividad financiera. Van a ver, vuelvo sobre un temita que le dije antes, van a ver, entre otras cosas, cuando vean gastos públicos, las consecuencias del gasto público, los efectos del gasto público. Se llaman efectos económicos del gasto público. Pero en rigor, lo que habla es eso, decir, ¿qué pasa si yo gasto más? ¿Qué pasa en esa economía si el Estado gasta más? Y si el Estado gasta menos, ¿qué pasa? Desde el punto de vista económico y hasta le diré desde el punto de vista sociológico también. Porque hay una conducta que se da en la gente, que cambia. Otra cuestión, y estoy hablando del gasto, si hablara de la recaudación, pasa lo mismo. Ustedes van a ver que hay los efectos económicos de los impuestos. Hay uno de los temas que van a ver. Y esto tiene que ver con eso. ¿Qué pasa cuando el Estado empieza a cobrar más? Pero hay un efecto que es económico y hay un efecto social, o sociológico, si se quiere. Porque un Estado que seguramente sale a cobrar más, va a realizar un efecto sociológico. El primero que se me ocurre es descontento en la gente. ¿Sabes? Determinada toma de decisiones en la gente que no hubiera tomado esa decisión si el Estado no hubiera tomado la otra decisión, que es incrementar, por ejemplo, los impuestos. Entonces, ¿está relacionado con la sociología? Y sí. Vos tenés que saber cuál va a ser la conducta que vas a generar en la sociedad cada vez que tomes una política o una decisión determinada que hagan las finanzas públicas. Porque va a impactar el bolsillo de los particulares, ni más ni menos. Para mal o para bien. Derecho administrativo. Con el derecho administrativo es muy simple la relación que hay. El derecho administrativo rige el manejo del Estado. ¿Sí? Todo lo que sea en las finanzas públicas, el sujeto activo es el Estado. Entonces el derecho administrativo lo que hace es normar la conducta o el comportamiento del Estado. Si ¿ustedes ya tuvieron derecho administrativo? ¿Muchos? Sí. Vieron, Sí. vieron que ahí básicamente el derecho administrativo está ceñido a cuál es el manejo del Estado, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, si estamos hablando de finanzas públicas y el sujeto activo es el Estado, está directamente relacionado con el derecho administrativo. Creo que no tiene ninguno más, ¿no? El derecho administrativo no tiene ninguno más. Ahora vamos a entrar en lo que les dije antes. Antes hablé que hoy vamos a ver finanzas públicas y actividad financiera. Si lo digo así, parece que fueran dos temas distintos, las finanzas públicas de la actividad financiera. Y en rigor no es que sean dos temas distintos. ¿Dónde está la relación? Lo que dije hace un ratito. Las finanzas públicas se encargan la ciencia de las finanzas públicas se encargan del estudio de los ingresos, o los recursos y los gastos del Estado, teniendo al sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes. Bueno, resulta que esos gastos, esos ingresos y esos gastos no son ni más ni menos, no configuran ni más ni menos que la actividad financiera del Estado. Esa es la actividad financiera del Estado, recaudar y gastar. ¿Sí? Tener recursos, hacerse de recursos y aplicarlos a la satisfacción de necesidades. Esa es la actividad financiera. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que las finanzas públicas, como dije antes, estudian la actividad financiera del Estado. Y esta actividad financiera, para describirla vamos a decir que posee elementos. 5 elementos. 5 elementos de la actividad financiera.
El primer elemento que ustedes tienen ahí es el elemento político. Un poco hablé antes, a manera de anticipo, pero el elemento político, ¿por qué político? Porque es la toma de decisiones. La toma de decisiones, cuando el Estado decide recaudar, decide cuál va a ser su nivel de recaudación, toma una decisión. Porque va a afectar de una forma determinada, va a implicar una presión tributaria determinada y va a afectar a los bolsillos particulares de una manera determinada. Pero eso es una toma de decisión, y por lo tanto es política. Cuando el Estado define cuál va a ser su nivel de gasto, también es una decisión que toma. Y también va a producir consecuencias. Por lo tanto, en esta actividad financiera que realiza el Estado, hay un elemento importantísimo que es el elemento político, la toma de decisión. Esta se refleja, el momento cumbre en el que se refleja la toma de decisión de la actividad financiera es cuando se aprueba o se impulsa un presupuesto determinado, presupuesto público. Porque ahí es donde el Estado dice, bueno, estas son las decisiones que tomo. Este va a ser mi nivel de gasto. Y es más, voy a gastar en esto, en esto, en esto, en esto, y no voy a gastar en esto, en esto y esto. Y es parte de la actividad financiera. Voy a recaudar, sí. ¿De qué manera? Voy a cobrar esta cantidad de impuestos. ¿Qué impuestos vas a cobrar? Y yo pienso recaudar tanto de impuestos a las ganancias, tanto de IVA, tanto de... Bueno, eso va a generar un efecto determinado. Si, bueno, no, voy a bajar la alícuota del IVA porque voy a subir la de ganancias. Bueno, eso va a tener un efecto distinto. Por ahí el número acá vos te cierra igual. Pero el efecto que vas a ocasionar es distinto. Seguramente por eso va a incrementar el consumo. Si vos vas a hacer eso, alguien te va a decir, bueno, entonces revisa la escala de ganancia, porque me parece que la clase media vas a patear. Bueno, listo, cambio la escala de ganancia, le empiezo a cobrar a la clase adinerada. Bueno, fíjate, porque me parece que te van a dejar de invertir. Bueno, cada decisión que tome va a causar un efecto distinto, pero estamos en claro que la política está presente como elemento en la actividad financiera. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Profe, Sí, profe. ¿Cómo? sí, está Bien. claro. Bueno, buenísimo. El elemento jurídico es el que sigue ahí en la punta, ¿no es cierto? Digo por la duda porque como no... Económico. El económico, ¿ves? Ese económico a mí me lo pasa de largo el proyector. El proyector me apunta arriba, me está apuntando la mitad en la cortina y la otra mitad en el pizarrón. Entonces la parte del pizarrón la veo y la de la cortina no. Entonces si me salteo algo avísenme porque yo, imagínense, estos son mis anteojos de lejos, pero no veo la computadora que está en la otra punta del aula, ¿no? En el otro sector del aula. Así que bueno, elemento económico. El elemento económico tiene que ver directamente con la riqueza. No habría actividad financiera del Estado sin la riqueza. Básicamente es eso. Si estamos hablando de ingresos y de egresos, hay un elemento económico que es la riqueza de la que puede hacerse el Estado, y cuando hablamos de riqueza hablamos en términos generales, y vuelvo a lo que dije antes, riqueza no es solamente lo que recauda, sino todo lo que dispone el Estado, los recursos del Estado, ¿sí? Ya sea moneda de curso legal y ya sea bienes que posee el Estado. Bueno, todo eso, y con eso se vale para poder hacer gasto público, ¿sí? De alguna manera. Con los billetes, con lo que recauda puramente, con eso seguramente hará gasto público, y con los bienes puede recaudar también, o puede aplicar los bienes a la satisfacción de determinadas necesidades. Entonces, digo, todo eso configura el elemento económico. Si no existe el elemento económico, no hay finanzas posibles. ¿Está? Después está el elemento jurídico, y el elemento jurídico tiene que estar presente porque es el conjunto de normas que regulan la actividad financiera del Estado. ¿Está? Eso es el elemento jurídico. Sí o sí, esta actividad financiera tiene que estar normada de alguna forma. Los gobernantes no pueden realizar esta actividad financiera de recaudar y pagar como se les antoja. No, eso está regulado, se hace de una forma determinada. ¿Sí? Después van a ver que eso ¿por qué es de esa manera? ¿Por qué es así de obligatorio? Está todo normado. Yo diría que esto lo van a terminar de ver en contabilidad pública. ¿Sí? El que está a cargo de la cosa pública, el gobernante, no puede tomar las decisiones dentro del Estado como se le ocurra.
sino que como dice la norma. ¿Por qué? Porque supuestamente la norma lo que está haciendo es indicando la mejor forma de hacer las cosas, porque para eso se vienen estudiando las cosas con anterioridad. El Estado va a realizar esta actividad financiera de alguna u otra forma, y eso va haciendo que en el estudio de esa actividad financiera surjan mejores formas de hacer las cosas. Cuando se encuentra una mejor forma, se le obliga al funcionario a que la realice de esa manera. Por eso el elemento jurídico es tan importante, este conjunto de normas que regulan esta actividad financiera del Estado. Porque se supone que son el fruto de un estudio que dice cuál es la mejor forma. Y una vez que vos tenés la mejor forma, tenés que obligar a que lo hagan así. No podés sugerírselo. Y para obligarlo tiene que ser una ley. No hay otra forma de obligar. Bien. Bueno, y después creo que el apunte les da ejemplos de normativa. ¿Sí? Y bueno, ahí aparece en la Ley de Administración Financiera, 456, que es la ley que va a haber en contabilidad pública. Se llama Ley de Administración Financiera y Sistema de Control del Sector Público Nacional. La 11683, que es la Ley de Procedimiento Fiscal. La Ley Penal Tributaria. Son todas normas que lo que hacen es esto, de alguna u otra forma, en algún sentido o en otro, en alguna parte o en otra, regulan esta actividad financiera del Estado. ¿Está? El elemento técnico. El elemento técnico es el conjunto, como dice ahí, de elementos humanos y materiales que hacen posible la actividad financiera. ¿Sí? Desde las personas que trabajan en el Estado, desde los organismos que trabajan en el Estado, todo esto tiene que ver con el elemento técnico propiamente. ¿Sí? El elemento técnico es el objeto, es el que hace posible la actividad financiera, ya sea, insisto, elementos humanos y elementos materiales, ¿sí? Computadoras, bienes, todo lo que es necesario para que esta actividad financiera pueda llevarse adelante. Pero para nosotros ese es el elemento técnico. Y el elemento sociológico. De vuelta aparece el elemento sociológico y esta relación que tienen las finanzas públicas con la sociología. El elemento sociológico es el que tiene en cuenta esto, el momento el efecto que puede causar en la sociedad determinada toma de decisiones. Si decimos que uno de los elementos de la actividad financiera es el elemento político, que es la toma de decisiones, y decimos que está relacionada la finanzas públicas con la sociología, precisamente tiene que ver con eso, con que uno de los elementos de la propia actividad financiera es el elemento sociológico. ¿Sí? El efecto que voy a causar cada vez que tomo una decisión que tenga que ver con la actividad financiera del Estado. Insisto, el recaudar más por la tarea de recaudar más aumenta los impuestos y lo que genera es un descontento en la sociedad. Y capaz que ese descontento trae como consecuencia que gran parte de la sociedad tome decisiones que me terminan perjudicando más que lo que gano por recaudar un poco más. ¿Sí? Ejemplo, irse. ¿No? A veces ha pasado, se toman decisiones donde la presión tributaria es muy alta y por ahí decae, al ser alta la presión tributaria, determinados emprendimientos, digo yo, se me está ocurriendo ahora, determinados emprendimientos no se hacen porque se considera que lo que ganás con ese emprendimiento te lleva mucho los impuestos, entonces no lo haces. Eso que trae caída de demanda de mano de obra. Si cae la demanda de mano de obra, menos gente trabaja. Si menos gente trabaja, por ahí algunos se van del país. Y fíjense como una decisión, la estamos tomando acá en el laboratorio, pero una decisión que parece un ejemplo tan sencillo, se puede dar tranquilamente. Puede causar en la sociedad un descontento tal que haya gente que elija irse. Entonces, el elemento sociológico está presente en la actividad financiera también. Bien, y por último, el tema ahí dice, en las finanzas públicas, en sí, la ciencia de las finanzas públicas, entonces van a ser objeto de ella misma. Los 4 de los 5 elementos que le dije van a ser objeto de la ciencia de finanzas públicas, como son el elemento técnico, el elemento sociológico, el elemento económico, y me estoy olvidando de uno, ¿no? Y el político.
Todos esos forman parte, si bien los 4 y el quinto que todavía no dije, forman parte de la actividad financiera, estos 4 son los que estudian las finanzas públicas. Volvemos a recortar. Las finanzas públicas, entonces, estudian la actividad financiera en sus 4 elementos que yo les acabo de decir. ¿Por qué? Porque el quinto elemento, que sería el elemento jurídico, es materia del derecho financiero. ¿Está? ¿Queda? A ver, por ahí se acuerda. Profe, perdón, dijo que estudian las finanzas públicas. ¿Las finanzas públicas estudian los elementos técnicos, sociológicos o económicos, o los elementos estudian a las finanzas públicas? Al revés. No, las finanzas públicas. Ustedes ahora, si quieren, les saco de pantalla el apunte, pero si no, si ven en el cuadradito donde estoy yo, me están viendo ahí, ven el pizarrón, llegan a leer. No. No, bueno, ahora lo pongo, saco la imagen que tengo que estoy compartiendo en pantalla, ven el pizarrón, hablamos un poquito y después vuelvo a ponerlo. No, profe, si le hacen pin, lo pueden ver igual. Igual se puede anclar. Claro, anclar. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo perfecto, es actividad, final y bien, final. actividad financiera, que se pone acá. Financiera. Para el que no puede, debería entrar a donde se ve el pizarrón, tocan los 3 puntitos y eligen anclar. Y Bien. Ahora sí. ahí se... Muy bien, tenemos clase de Zoom, espectacular. Espectacular. Entonces los elementos son, dijimos, el político, el técnico, estoy poniendo de manera desordenada, pero no importa, técnico, el sociológico, el económico, y por último decíamos el jurídico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir, a ver cómo lo puedo poner mejor, así. Vamos a decir que las finanzas públicas estudian la actividad financiera del Estado, ¿ah?, en sus elementos político, técnico, sociológico y económico. Mientras que este es el elemento jurídico que forma parte de la actividad financiera, es materia del derecho financiero. Si quisiéramos, para ir cerrando los conceptos, las finanzas públicas son la ciencia que estudia los recursos y los egresos o gasto público del Estado como sujeto activo y los contribuyentes sujetos pasivos. Ahora bien, seguimos con la relación. Eso hace, la actividad financiera, ¿qué? La actividad financiera es la que realiza el Estado precisamente cuando recauda y cuando gasta. Entonces, la finanza pública estudia la actividad financiera. Hasta ahí estamos bien. Ahora resulta que la actividad financiera tiene 5 elementos que la componen. Bueno, de esos 5 elementos, estos 4 son materia de las finanzas públicas, porque el elemento jurídico es materia del derecho financiero. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Estamos Sí, bien? profe. Sí, profe. Ujú, vamos bien.
Buenísimo. Copien el dibujito ese porque no sé si algún otro día se me va a volver a ocurrir. ¿Qué más tenemos? No sé dónde dije contorno. A ver, ¿qué sigue? El concepto, vamos a ver el concepto de necesidades. Necesidades. Porque estuvimos hablando varias veces, dijimos, lo que hace el Estado con la tierra satisface necesidades, ¿sí? Bueno, resulta que ahora lo que vamos a entrar a analizar es qué son las necesidades y qué tipo de necesidades tiene en cuenta el Estado. O cómo mira las necesidades el Estado, cómo mira las necesidades de las finanzas públicas, cómo la miran. Si yo les preguntara qué es una necesidad, ¿qué es una necesidad para ustedes? Olvídense que están en la clase de finanzas públicas. Yo los encuentro por la calle, se encuentran conmigo y como soy un loco bárbaro, le digo que sé cómo te va, ¿qué es una necesidad? ¿Qué me contestas? Es la carencia o falta de algo. Bien, exactamente. Una necesidad es una carencia. ¿Sí? Como vos bien dijiste, es una falta de algo. Lo dice ahí la punta. Es una carencia, una falta de algo. Eso es una necesidad. Donde hay una necesidad, lo que hay es una carencia de algo. Algo que no hay, algo que está faltando. Bueno, precisamente. Ahora bien, lo que hace la finanza pública es clasificar distintos tipos de necesidades. Y así vamos a tener las necesidades, las primeras que aparecen, son las necesidades particulares. ¿Cuáles son las necesidades particulares? Las necesidades particulares son las más básicas, se puede decir, porque en realidad no las básicas, estaría mal decir las básicas. Las necesidades particulares son las que surgen con la aparición del hombre en la Tierra. Aparece el hombre en la Tierra y ¿cuál es la primera necesidad? Y comer, vestirse, ¿sí? Para abrigarse del frío, para no cagarse de frío. Bueno, entonces tenés la comer, vestirse. Esas son necesidades particulares que tiene el hombre, como dice ahí el apunte, por el hecho de ser tal, por ser hombre. Después aparecen las necesidades colectivas. ¿Cuándo aparecen las necesidades colectivas? Y en la historia aparecen las necesidades colectivas cuando el hombre comienza a relacionarse, a vivir en sociedad. Ya el hombre deja de verse a él solo y se empieza a ver en sociedad. Y ahí empieza la necesidad de comunicarse, de trasladarse. Esas son las necesidades colectivas. Bien, resulta que después, para complejizar el tema, aparecen las necesidades públicas. Tenemos, de vuelta, necesidades particulares, necesidades colectivas. Y aparecen las públicas. ¿Y cuáles son las públicas? Las públicas las vamos a dividir en dos. Vamos a hablar de necesidades públicas primarias y secundarias. El apunta ahí da un orden, pero qué mejor que el orden descomponerlo, ¿no? Entonces voy a empezar al revés. Voy a decir cuáles son las necesidades públicas secundarias. ¿Cuáles son las necesidades públicas secundarias? Son aquellas que en algún momento eran colectivas, pero que el Estado les dio más importancia en algún momento de su historia y que tiene que ver con la historia, con el contexto y el momento político, la decisión política. Entonces, en algún momento el Estado entiende que esas necesidades son más importantes que el resto de las necesidades colectivas. Entonces las asciende de rango y las pone como necesidades públicas secundarias. Léase la salud, la educación. Bien, después podemos hablar de si trasladarse a una necesidad pública o no. Vestirse, ¿qué es? Vestirse es la primera. Comunicarse. Bueno, vieron que está todo este tema si la comunicación es un servicio público o no es un servicio público, porque después de acá salen los servicios públicos, son aquellos servicios que satisfacen necesidades públicas. Entonces es muy importante saber qué tipo de necesidad estamos hablando, para ver si es o no es un servicio público, por ejemplo. Pero yo digo, la necesidad pública entonces, de vuelta, son necesidades colectivas ascendidas de rango. En algún momento, algún Estado las empieza a considerar más importantes y dice, no, pará, a este hay que darle un tratamiento distinto. Para mí estas son necesidades públicas ya, no son necesidades colectivas. Y después vamos a ver cuál es el efecto que tiene. Necesidades públicas secundarias. Y
Por último, vamos a hablar de las necesidades públicas primarias. ¿Y cuáles son las necesidades públicas primarias? Son aquellas necesidades que surgen con la aparición de los estados. Cuando empiezan a aparecer los estados, empiezan a aparecer necesidades públicas primarias. Y en este caso, podríamos decir defensa, seguridad, diplomacia. Son necesidades públicas primarias que hacen a los estados. Y entonces, si ya entendieron este temita, vamos a ir. Lo más importante de lo que acabo de decir es que definir qué tipo de necesidad en algún punto define quién tiene que ser el que la satisface. Ahora, para llegar a ver quién tiene que ser el que la satisface, por este tema de agarrar la materia pedagógicamente e ir tomando de un caso a otro para que el cuento cierre en algún lado, ahora tengo que hacer un paréntesis, un parate y explicar otro tema para después cerrar este tema de quién satisface las necesidades y qué tipo de necesidades. Si es el Estado o los particulares, a eso quiero llegar. Yo ya les dije 4 tipos de necesidades, ¿no es cierto? En realidad le dije 3, pero una se descompone, se subdivide en 2. Le hablé de necesidades particulares, colectivas, y después de necesidades públicas, que se dividían en secundarias y primarias. ¿Sí? Bien. Entonces ahora pongamos eso un poquitito en el freezer y vayamos con un tema que va a terminar por relacionarse con eso. Y este es el tema de los distintos tipos de estados que tenemos, pero clasificados desde el punto de vista financiero. Distintos tipos de estados desde el punto de vista financiero. Y si no me equivoco, casi que están por orden. Sí, casi que están por orden. Lo primero que nos vamos a encontrar es el estado gendarme. Desde el punto de vista financiero tiene que ver, después van a ver con el tema de sus finanzas, las finanzas que manejan. Por eso decimos, en función de las finanzas que manejan, vamos a decir qué tipo de estado es. El primero que nos aparece es el estado gendarme. El estado gendarme es el que es conocido como estado liberal. ¿Sí? ¿Por qué se le dice estado gendarme? Porque dice que la conducta es la de un gendarme. Y un gendarme está alerta. No interviene a menos que algo se salga de su caudal. Si algo sale de su caudal, seguramente alguien le ordena al gendarme que intervenga. Bueno, esta es la idea del Estado liberal. El Estado liberal deja que las finanzas sean todas privadas. Interviene si algo se sale de su caudal. ¿Sí? De hecho, cuando estudian ustedes, acuérdense, cuando estudian microeconomía, cuando estudian economía, se acuerdan de que hablan de la competencia perfecta, cuáles son las fallas del mercado. ¿Sí? Entonces, según este concepto, las finanzas son todas privadas, pero si hay un monopolio, bueno, ahí aparece el Estado. Es una falla de mercado. Este tipo de Estado fue muy común al término con la llegada de la edad contemporánea, básicamente. Cuando está terminando la edad moderna, o cuando empieza la edad moderna, vamos a ponerlo así, cuando empieza la edad moderna, porque en realidad el liberalismo, si ustedes lo estudiaron se van a dar cuenta, que en realidad es la salida del sistema feudal. Entonces, con el comienzo de la edad moderna, comienza esta suerte de estado gendarme o estado liberal. Insisto, la característica es que la mayoría de las finanzas, llevado a un extremo, todas las finanzas serían privadas y no habría finanzas públicas. Bien. Después nos encontramos con el estado de providencia o estado de benefactor, también se llama, se lo suele ubicar. El estado de providencia es un estado, digamos, se relaciona en nuestra historia con la primera presidencia de Perón. Es un estado por el cual las finanzas son finanzas públicas y parte finanzas privadas. Pero el Estado adquiere una mayor relevancia y el Estado comienza a tomar para sí más actividades que la del Estado gendarme. Empieza el concepto del Estado, como dice ahí,
subsidiario y solidario. ¿Qué quiere decir el Estado solidario? Por eso se llama el Estado de providencia o Estado benefactor. El Estado solidario es el que pone la mirada en cuestiones como de solidaridad, de la cuestión social, de mejora en la cuestión social. Por eso decimos que es un Estado solidario. Y se encarga del bienestar de la población. Tiene la mirada puesta ahí. Y es un Estado subsidiario, además, ¿por qué? Y porque toma para sí, en este tema, además de ser solidario, busca aquellas actividades que no son realizadas por los privados porque no son rentables y las realiza el Estado. Entonces ahí decimos que no solo es solidario, sino que además es subsidiario. Subsidia determinadas actividades, las realiza él porque las actividades no son rentables y por lo tanto no son tentadoras para la actividad privada. Este es un Estado que aparece en el mundo allá en la primera entreguerra. Ahí la punta dice 1920, pero yo lo tiraría un poquito más adelante. En rigor, este tipo de Estado está íntimamente relacionado o se le atribuye la idea principal a Keynes. ¿Sí? Que Keynes surge a la fama porque por el tema de la crisis del 30, ¿sí? Porque aplica una receta totalmente distinta a la que se venía aplicando. El tipo, en estos momentos, lo que hacían en la receta tradicional era subir la tasa de interés. Y el tipo no, el tipo baja la tasa de interés y saca, en un momento de depresión absoluta, al contrario, hace que el Estado invierta un montón de guita, inyecte un montón de guita, con este concepto de que decía que el Estado debía contratar gente que haga pozos y gente que los tape. Rigor no era tan tonto como para decirle, recomendarle al Estado yanqui que tenía que haber gente verdaderamente que hiciera pozos para que otros los taparan. Lo que le quería decir es que no era tan importante la obra que se realizaba, sino tanto la guita que pusiera en el mercado. Y ese es el famoso New Deal. Bueno, ese es digamos, la pata de lo que después se conoció como el Estado de Providencia. El Estado de Providencia, que por ahí el peronismo suele llamar capitalismo con justicia social, pero es ese, es el Estado de Providencia. Bien. Después aparece, digo bien, no me está faltando nada, ¿no? Sí, que es el Estado, que le dicen el Estado de Bienestar o Estado de Bienestar. Después tenemos también el Estado fáustico, que el Estado fáustico tiene más que ver con, a partir, diría yo, de la Segunda Guerra. ¿Y cuál es el Estado fáustico? Lo que se conoce comúnmente como el comunismo. En el Estado fáustico, al extremo, digamos, todas las finanzas son públicas. ¿Sí? No hay finanzas privadas. Esto que parece medio loco, si uno iba hace 20 años a Cuba, era así. Me acuerdo hace cosa de 15 años más o menos, que empezaron a salir las noticias en los diarios donde ya había emprendimientos privados. El emprendimiento privado era una peluquería. Ya dejaban que alguien pudiera abrir una peluquería que fuera suya. Porque si no, la peluquería era una actividad que realizaban y después iba y cobraba del empleado del Estado. ¿Sí? Las finanzas son todas públicas. Es el Estado fáustico o también llamado comunista. Un Estado en el cual casi la totalidad de las finanzas son finanzas públicas. Y por último tenemos el Estado neoliberal. El Estado neoliberal se dice que antes no se daba el Estado neoliberal, se daba el liberal, eran los tres tipos de Estado, el liberal, el de providencia y el fáustico o comunista. Pero lo cierto es que a partir de la última década, principalmente del siglo XX, comienza a aparecer toda una vuelta a las ideas liberales y comienza a aparecer lo que se conoció como el Estado neoliberal, que también buscaba achicar el Estado, buscaba en ese momento empezar a desprenderse cosas, achicar el Estado y empezar a privatizar empresas que en otro momento habían sido estatales. Con nosotros esto lo relaciona a la figura de Menem. Esto fue pleno 90 y el que empezó con todo esto fue Menem, de la mano de Cavallo, que era el ministro de Economía. Bien, pero es algo muy parecido al Estado gendarme. Perdón. Bueno, pues el apunte habla de que lo que no tuvo en cuenta, pero ahí hay consideraciones en el apunte ese que para mí ya
no son más descriptivas, sino que ya son ideas. Y en eso no, ya no entro. El tema de que no consideró elementos sociológicos o el contexto de la gente, qué sé yo. Bueno, eso cada uno sabrá si le gusta o no le gusta. Pero lo cierto, lo que sí tienen que saber es eso. Es que el Estado neoliberal es una vuelta a las ideas liberales a partir de los 90, que se dio en América Latina en su conjunto, no fue nada más que en Argentina. Bien. Por último, lo que es un cuadrito interesante, que ¿se acuerdan que le dije que íbamos a hacer un paréntesis? Cuando terminamos de hablar de necesidades y empezamos a hablar de los tipos de Estado. ¿Dónde estaba la inteligencia de hacer esto? Es que ahora lo que vamos a decir es, conforme a la necesidad de la que estemos hablando, ¿qué tipo de Estado la satisface? ¿Qué Estado satisface qué necesidades? Entonces vamos a decir, vamos a tomar, ahí tienen un cuadrito que les hace el resumen. Yo lo voy a decir en prosa, así les va quedando mejor. Pero arrancamos por el Estado gendarme. El Estado gendarme, acuérdense, gendarme, miro así pero no me meto, salvo que pase algo, no me meto. Bueno, el Estado liberal, el de, no lo dije en el momento, lo digo ahora, el dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar, decían de Safer, ¿sí? El origen económico de esto era de Smith, ¿no? Pero digo, esto de que yo dejo pasar, dejo que las finanzas privadas se arreglen ellas. Ahora bien, en ese tipo de Estado es muy probable que ni las necesidades particulares, ni las colectivas, ni las necesidades públicas secundarias sean satisfechas por el Estado. El Estado solo va a satisfacer las necesidades públicas primarias. Dato. Las necesidades públicas primarias aparecen ahí en el cuadro, salvo una observación que después vamos a hacer, pero las necesidades públicas primarias son las que tiene que satisfacer sí o sí el Estado. Sí o sí. Llámese Estado gendarme, fáutico, de providencia. Las necesidades públicas primarias las satisface el Estado. Bueno, no podés delegar, creo que lo dice la Constitución, no podés delegar, por ejemplo, la defensa nacional. Lo podés a un privado. Exactamente. Pero te voy a dar una excepción que se está dando. Lo que es una necesidad, es considerada una necesidad pública primaria, la defensa, pero más la seguridad. Y sin embargo, desde hace unos años a esta parte, ya sabemos de la existencia de seguridad privada. Con lo cual sería la excepción. ¿Sí? En algún punto, el apunte da un ejemplo también del tema del control, del tema del Poder Judicial. Pero yo prefiero quedarme con este ejemplo de la seguridad privada, que es el ejemplo característico, el que más fácil se entiende. Igual no reemplaza a la seguridad pública, o sea, no es que tenemos solamente la seguridad privada y la pública desapareció, ¿no? Claro, quiero pensar que nunca va a pasar eso. Claro, esperemos que no. Quiero pensar que nunca va a pasar eso, que te van a partir de problemas, bueno, arreglate vos. Porque llega un momento cuando sobrepase tanto que va a decir, mira, listo, ¿no? Que cada uno se arregle. Entonces vamos a poner guita a nosotros para que algún tipo salga al lado de nosotros, sí, cuidándonos. Claro. Pero en rigor, sin que pase eso, que ojalá no pase nunca, digo, lo que sí ya pasó es que esto está al revés de lo que veníamos estudiando. Seguramente hace 20, 30 años era impensado que hubiera seguridad privada. Seguro cuando daríamos este tema, si lo hubiera dado hace 30 años atrás, estaría diciendo, no, la defensa y la seguridad son del Estado sí o sí. Sin embargo, ahora vemos que ya hay seguridad privada, por lo tanto, ahí ya hay una parte. Si bien, como vos decís, Pablo, el Estado no puede deslindarse de eso y sigue prestando seguridad, para eso está la policía, digo, lo cierto es que ya se está vulnerando eso. Sí, claro. Sigo entonces, tuve que ir a lo que me iba a dejar para el final, que era la excepción, pero mejor, salió ahora mucho mejor. Vamos al otro tipo de Estado, que dijimos, que era el Estado de Providencia, el Estado de Bienestar. Bueno, el Estado de Bienestar, que dijimos que ya no son todas las finanzas privadas, sino que son parte de las finanzas privadas y parte de las finanzas públicas, el Estado de Bienestar suele hacer. Las necesidades particulares las satisfacen los particulares. Las otras dos, digamos, las finanzas colectivas y las básicas secundarias, también puede satisfacerla el Estado. Las satisfacen los privados o el Estado.
Digo esto porque para eso está la salud pública y la salud privada. Si uno quiere, la paga uno mismo, si no, el Estado le provee de salud pública. Después vemos qué tipo de salud. Pero está, lo mismo la educación. Está la educación privada, yo puedo mandar a mi hijo al colegio privado, lo puedo mandar a la escuela pública. La escuela pública está. Entonces, para determinar, como bien dice ahí, los particulares son solo los particulares, pero ya de la secundaria para adelante pueden ser el Estado de los particulares. Salvo, de las colectivas para adelante. Salvo el caso de las necesidades públicas primarias, que vuelvo a lo de siempre, tendría que ser siempre el Estado. Así que de esa no me meto más, porque fíjense que en el cuadrito dice Estado. Las necesidades públicas primarias las satisface el Estado. Salvo estas excepciones que están apareciendo con el modernismo, digamos, pero salvo esas honrosas excepciones, siempre pensamos que las necesidades públicas primarias las satisface el Estado. De vuelta, en el estado de providencia, entonces, quedamos que las particulares, solo los particulares, y las otras dos, que somos las que nombramos, pueden ser tanto el Estado como los particulares. El Estado verá. En el Estado fáustico, acá viene el gran cambio, en el Estado fáustico todas las necesidades son satisfechas por el Estado. Porque el Estado, como no hay finanzas privadas, el Estado, hay solo finanzas públicas, el Estado satisface todas las necesidades. La consigna es que todas tus necesidades te las satisface para viajar, para vestirte, y no estoy hablando de me tocó estar en Cuba hace como 25 o 26 años, y los van a ver, los veían a todos, ahora está un poco más abierto, pero en ese momento los veían a todos con ropa más o menos parecida, porque la ropa después era proveída por el Estado, el jabón era proveído por el Estado. ¿Sí? Eso, entonces, en el Estado gendarme, en el Estado fáustico, todas las necesidades son satisfechas por el Estado. Y después solo queda ahí el Estado neoliberal, que el Estado neoliberal vuelve sobre la idea del Estado liberal. Pero en rigor yo tengo mis reservas respecto de esto, porque en el Estado neoliberal, que fuimos testigos en los 90, todavía existía la escuela pública, los hospitales públicos, la calidad era mala, como viene siendo mala desde hace mucho tiempo, pero digo, existía. Era más parecido al de Providencia. Era más parecido al de Providencia, con las privatizaciones. Era una mezcla, sí, tal cual. Yo te diría que una de las características para mí, que yo por ahí discrepo un poco con eso que está en el apunte, la característica, lo que signó al neoliberalismo es que el neoliberalismo no hizo un Estado más chiquito. Empezó con esa idea, pero el Estado siguió siendo grande. No lo achicó, capaz que porque no pudieron, capaz que sí venían para achicar el Estado, dejarlo chiquitito, no sé, pero no llegaron a achicarlo de esa manera como para que sea un Estado liberal. Así que eso es, y además somos testigos de que había educación pública, educación privada, salud pública y salud privada. Sí, claro. Insisto, la calidad después hablamos, pero estaba, no es que lo cortan. Pero lo cierto es que la idea se parece mucho a la liberal, y si se parece mucho a la liberal, estas necesidades suelen pateárselas a los particulares. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Entendieron todo? Muy claro e interesante. Bueno, mejor así. ¿No Todo entendido, profe. Entendimos todo. Muy bien. Estamos bien. Bueno, a ver si algún día se pegan una vuelta por acá, que están todos los bancos vacíos, y por lo menos se pegan una vuelta. Pedimos equipos de mate, más de uno, porque ahora no podemos compartir el mate. Uno para cada uno. Exactamente, pero por lo menos tomamos mate con alguien, compramos una factura, qué sé yo, y se hace más, porque la verdad que tengo la boca seca, quisiera tomar algo, pero no me vive de tremendo. Así que bueno, ¿alguna duda? El tema de hoy creo que estaría terminado, pero sí, decime, duda. No, dije que no yo, dije que estaba, para mí estaba claro. Bien. Seguro entonces. Bueno, el tema de hoy estaría terminado. Vayan leyendo, para que no se vayan apilando, porque parece que no, pero los temas se van a ir sumando. La verdad que no tengo en la cabeza, no me acuerdo cuál es la fecha parcial.
12 de octubre, El creo. 12 de El octubre. 12. 12 de octubre. Todavía falta, pero no se dejen estar, porque ya se van a... Profe, ya saben más o menos qué modalidad lo va a tomar, si oral, cómo van a hacer. Sí, hasta ahora lo que va a hacer es presencial y será acá en el aula. No hay mucho más que de eso. Después decidiremos si es oral o escrito, que lo veremos en el momento, podemos tomar las dos maneras, pero eso lo vamos a definir en el último momento. Igual para ustedes eso no les cambia mucho. Sí sé que es presencial, porque eso es lo que la facultad quiere. Así que... Profe, Sí. la profesora había dicho que eran 72 anotados en la lista. Sí. Ahora somos 37. Pero ahí en otra materia, a mí, justamente por ese tema, nos dieron un formulario para anotarse al parcial y para poder saber cuántas personas realmente van a asistir al parcial para pedir el aula. Acá lo que te van a hacer, no, está bien, acá lo que no vamos a hacer eso, porque en realidad lo que tenemos que saber nosotros quiénes son los que no pueden venir. Como te dijimos la otra vez, que tienen un certificado médico y todo lo demás. Con eso nos va a servir a nosotros saber los que no pueden venir. El resto asumimos que pueden venir todos. Y ahí ya, preguntarte a vos, ¿vas a venir o no? Es como decir, ¿te vas a venir al parcial o no? Y qué sé yo, hasta el último momento, no sé si viene al parcial. Tranquilamente me puede contestar. Nosotros asumimos que van a venir los 72, menos los que, no sé, no llevo la cuenta de eso, no los vi. Los que estén excusados. El resto, bueno, bien. Y cuando vengan, veremos cómo hacemos para entrar en el aula. Si son 70 personas, está claro que van a ser como 3 aulas. Bueno, lo veremos en el momento. Eso será lo de menos. Nosotros sabemos la cantidad de gente que tenemos y la que no puede venir. Después podremos tener una idea más acabada después del primer parcial para saber de todos ellos cuántos son los que verdaderamente vienen a los parciales. Pero a priori, si vos te anotaste en la materia, yo asumo que vas a venir. ¿Está? ¿Qué más? Sí, profe, gracias. No. ¿Alguna otra consulta? ¿Cuántos somos ahora? ¿37 me dijiste? Éramos 37. 35 horas. 35. 35. Bueno, bien. Somos unos cuantos. Bueno, chicos, si no hay más nada, yo me despido. A mí me van a ver el viernes que viene. El martes que viene creo que es feriado. No, es feriado porque es el 21 de septiembre. Con lo Sí, cual, es feriado, profe. no van a tener clase. Qué buena noticia, Mario. Ah, ¿viste? Qué buena noticia, Mario. Es buena para no tener la clase, pero no creo que a vos en el laburo te den franco el día de la primavera, ¿no? Ah, bueno, pero Pero ya es distinto, no tenés que preparar tan temprano. ya es diferente. Aparte, el curso 2 el mismo día, así que ya el martes va a estar muy liviano. Ah, bien, eso es cierto. Aparte, me imagino, para laburar no tendrás que levantar, o no sé, ¿a qué hora arranca? Vos laburás en un banco, me dijiste otra vez. Sí, pero yo laburo remoto desde hace 1 año y medio, así que a las 9 menos 5 me levanto y a las 9 estoy tomando mate frente a la computadora. Claro. Bueno, No es por el tema del horario, sino por el tema de la carga del día, ¿no? claro. Bueno, gente, nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana a todos. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. muchas gracias, profe. Chao, chao, chicos. Gracias, chao.